Veremos este primer problema, que es una aplicación de la ley de Gauss. Bien, dos esferas huecas tienen cargas iguales y de signo contrario. Más Q, carga positiva, 5 por 10 a la menos 4 coulombs, y menos Q, carga negativa, menos 5 por 10 a la menos 4 coulombs. Siendo A, el radio A de 4 centímetros, B, 6 centímetros. Calcular el campo eléctrico. Vamos a calcular el campo eléctrico a una distancia de 2 centímetros, 5 centímetros y 8 centímetros. O sea, para una distancia inicialmente menor que A, ¿no? Normalmente dibujamos las líneas de fuerza, ¿no? Y las líneas de fuerza siempre van de cargas positivas hacia cargas negativas. Las líneas de fuerza estarían yendo de la carga positiva hacia la carga negativa. Radialmente, en todas las direcciones. Radialmente. Vamos a ver entonces, primeramente, para una distancia de 2 centímetros que es menor que el radio A. Menor que el radio A. Bueno, para eso aplicamos la ley de Gauss, ¿no? Digamos en un punto como este, y se dibuja la superficie gaussiana. Se dibuja la superficie gaussiana, voy a intentar dibujar la superficie gaussiana. Aquí. Entonces, ya. Esa sería la superficie gaussiana, en este caso, porque es una distancia menor que A. A vale 4 centímetros. El radio menor vale 4 centímetros y estamos sacando para una distancia de 2 centímetros, o sea, adentro. Se aplica la ley de Gauss que dice que el flujo de campo eléctrico que atraviesa una superficie gaussiana, una superficie imaginaria cerrada, es proporcional a la carga neta ubicada dentro de la superficie. Bueno, ustedes en su cuaderno copien el dibujo, están las dos esferas, las líneas de fuerza y la superficie gaussiana que he puesto con color verde. Esa es la superficie gaussiana, o sea, la superficie imaginaria cerrada. Eso es. Bien, entonces para aplicar la ley de Gauss, lo voy a abordar esto porque si no se va a variar. Bien, entonces con eso aplicamos ahora la ley de Gauss, que ustedes lo conocen, es esto. El flujo de campo eléctrico que atraviesa una superficie imaginaria cerrada es proporcional a la carga neta ubicada dentro de la superficie. Y como hemos visto, la superficie se elige de tal manera que el campo eléctrico sea uniforme. Que el campo eléctrico sea uniforme en toda la superficie. Que el campo eléctrico sea uniforme en toda la superficie. ¿Para qué? Para que este campo saquemos afuera de la integral. Y simplemente queda la superficie gaussiana, que era una esfera. La superficie gaussiana que era una esfera. Está al centro. Ya. Entonces, por eso que la importancia de buscar superficies geométricamente regulares, y son normalmente esferas o cilindros, no hay más. Y la superficie gaussiana en este caso es
la superficie de la esfera. La superficie gaussiana es la superficie de la esfera, y ya todo el mundo lo sabe, que la superficie de la esfera es 4 por pi por r al cuadrado. 4 por pi por r cuadrado. Es la superficie de la esfera. 4 pi por r al cuadrado. Bueno, esto es minúscula. Eso es. La superficie. Vamos a volverlo aquí. Esto quiero borrarlo. No sé por qué se va, pero bueno. Lo dejamos así. Ahora sí. ¿Se va? Bueno, lo dejo tal cual. Y se sustituye eso aquí. Bueno, no importa. Se sustituye. ¿Cuánto es la carga neta? En este caso, dentro de la superficie gaussiana. ¿Cuánto es? ¿Alguien puede decirlo? ¿Cuánto sería? ¿Nadie? Sería más 5 por 10 a la menos 4. a la menos 4. Ya. Aquí vamos a ponerlo entre la superficie de esta manera. La superficie gaussiana lo voy a poner entonces como 4 por pi por r cuadrado. R al cuadrado. Bien. La carga neta sería la suma de las cargas. Y cuando, si se acuerdan, yo aquí dibujé la superficie gaussiana, lo hice creo con color verde, para un punto que está dentro de la esfera. Ya. ¿Cuánta carga está dentro de la esfera verde? ¿Cuánto es la carga neta dentro de la esfera verde? ¿Cuánto sería? Escucho después. 0. Cero. Cero. No hay carga. Son esferas huecas. No hay carga. Son esferas huecas. Dos esferas huecas. No hay carga. Es cero. Cero. Entonces, en este caso, la carga neta es cero. De modo que aquí, entonces, sería igual a 0. Se despeja el campo. ¿Cuánto va a dar? Despejando el campo, ¿cuánto va a dar? ¿Será? 0. 0. 0. Esto primero hemos hecho para R igual a 2 centímetros. R igual a 2 centímetros. No hay carga neta. Para R igual a 2 centímetros, no, la carga neta es 0. ¿No? La carga neta es 0, por tanto el campo es 0. Eso sería. Para R igual a 2
centímetros. Ahora para R igual a 5 centímetros, o sea, como A es 4 y B 5, o perdón, 6, estaría la superficie gaussiana. A ver, voy a ver pues, si puedo dibujarlo. Vamos a intentarlo. La superficie gaussiana estaría más o menos aquí. A ver, vamos a ver. Bueno, algo así. Voy a intentar mejorarlo. O sea, la superficie gaussiana está entre esferas. Ya. Ahora sí. Ahora sí. Claro, es un poquito más afuera, pero esta es la superficie gaussiana. Esta es la superficie gaussiana. ¿Cuánto vale la carga neta ahora dentro de la superficie gaussiana? Más 5 por 10 menos 4. Colo. Es más Q. Más Q. ¿No? La carga positiva, esta esfera roja, es la carga positiva que está dentro de la superficie gaussiana. Es la carga positiva solamente. La carga positiva. ¿Está claro eso? Porque en el anterior caso estábamos con la superficie gaussiana dentro de las dos esferas huecas y no había carga. Pero como el radio A vale 4 y estamos sacando a 5 centímetros, estamos afuera de la esfera roja, pero adentro de la esfera azul. La superficie, la carga neta es simplemente la carga positiva. La carga neta es simplemente la carga positiva. Bueno, entonces vamos a hacer la parte analítica. Bueno, prácticamente casi es lo mismo. Lo voy a hacer copiar-pegar. Bueno, más bien todo. Para R, 5 centímetros. R 2 centímetros está dentro de las dos esferas. Esto está dentro de las dos esferas. La carga neta es 0. Dentro de las dos esferas la carga neta es 0. No hay carga neta. En cambio, ahora estamos para R igual a 5. ¿No? Por supuesto, la carga neta ya no es 0. La carga neta será más Q. Más Q. Bueno, no se pone el más, pero es Q. O si quieres lo pongo más Q. Ahora sí, hay que despejar E. Despejando el campo eléctrico, despejando E. ¿Qué va a quedar? Va a quedar esta expresión. A ver. Quedará 1 sobre 4 pi r cuadrado. ¿Dónde está pi? Aquí está. 4 pi epsilon Q sobre r cuadrado. Esta es la fórmula del
campo eléctrico en este caso, debido a una esfera. Debido a una esfera. Ese sería el campo eléctrico. Entonces, la constante es 9 por 10 a la 9, la carga se conoce, la distancia también. Lo llevan sí a metros. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto saldría? La carga, bro, vamos a ver si se puede copiar, pegar. Sería esta. Y la distancia, en este caso, es 0,05. Estamos en un sistema internacional. Este 9 es un exponente. Ya. ¿Cuánto sale el campo? 1,8 por 10 a la 9. Ya. Newton sobre Colombio. Bien. Entonces, entre las dos esferas sí hay campo eléctrico. Entre las dos esferas sí hay campo eléctrico. Y según el dato que me han pasado es 1,8 por 10 elevado a la 9. Entonces hemos sacado para una distancia de 5 centímetros, sí hay campo eléctrico. Hay campo eléctrico. A una distancia hay campo eléctrico. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, ningún ingeniero. Bueno, seguimos entonces. Hemos hecho primeramente encontrar el campo eléctrico en el interior de dos esferas huecas. La carga neta es 0, por tanto el campo eléctrico es 0. 0. Luego hemos hecho entre las esferas para R igual a 5, evidentemente hay carga neta y el campo eléctrico sale eso. El otro para R 8 centímetros, o sea, afuera. Afuera. Vamos a dibujar la superficie gaussiana, que sería esta. Ya. Entonces, esto sería ya una distancia de 8 centímetros. ¿Cuánto vale la carga neta dentro de la superficie gaussiana? ¿Se suman las cargas, no, ingeniero? Claro. Yo tengo una pregunta. ¿Y no se podría hacer como que despreciar la carga que está dentro de la primera esfera y a lo último sumar los campos eléctricos para sacar un campo eléctrico neto, algo así? Y no, hay que sacar siempre la carga neta. La carga neta, porque la ley de Gauss dice la carga neta dentro de la superficie gaussiana. Ahora, claro, Sí, si sí, quieren, pero se puede teniendo sacar ya, teniendo uno ya el por uno, primer campo eléctrico, ¿no es como si se pudiera sumar? ¿O no? claro, pero al final van a restar, porque, por ejemplo, a ver, con la pregunta que hace el compañero, imagínense, afuera, voy a pensar solamente que existe la carga, como está diciendo el compañero,
solamente estamos pensando en la carga positiva. Entonces, la carga positiva, las líneas de fuerza se alejan de la carga hacia el infinito. Estas son las líneas de fuerza. Las líneas de fuerza. Ya. Se podría hacer como está pensando, me parece. Estas son las líneas de fuerza y yo podría sacar el campo eléctrico debido a la carga positiva, digamos, en este punto. Este sería el campo debido a la carga 1, a la carga positiva. Ese sería el campo. En este punto afuera. O hagamos inclusive en este punto. Inclusive hagámoslo en este punto. Ya. Este sería el campo eléctrico creado por la carga positiva. Bien. Ahora voy a dibujar con color azul las líneas de fuerza, de la carga negativa. Con color azul, ¿qué pasa? Ya. Color azul. No sé qué pasa, no puedo colocar el color azul, pero vamos a intentarlo de todos modos. Por fin, bueno. Ya sé. Ya sé. Ya sé por qué. Entonces, voy a dibujar primeramente las líneas de con azul. Cuando la carga es negativa, o bueno, ahora que ya sabemos, vamos a hacerlo bien. Primeramente voy a dibujar la superficie gaussiana aquí. O un poco más grande. Un poco más grande. Ya. Esta es la superficie gaussiana. Ahora sí voy a dibujar las líneas de fuerza. Las líneas de fuerza de la carga negativa. De la carga negativa. Cuando la carga es negativa, las líneas de fuerza llegan del infinito hacia la carga. Llegan del infinito hacia la carga. Ahí, del infinito, ahí, del infinito, ahí. Llegan del infinito hacia la carga. Estas son las líneas de fuerza. Ahora sí, voy a dibujar las líneas de fuerza de la carga positiva, que es roja. Cuando la carga es positiva, las líneas de fuerza salen de la carga hacia el infinito. Radialmente.
Estas son. Si le entendí bien al compañero, él decía, yo puedo sacar en este punto solamente de la carga roja. Claro que puede, sería esta. Ese sería el campo eléctrico creado por la carga positiva en ese punto. Es E. Pero el campo creado por la carga, en el mismo punto, el campo creado por la carga negativa será este. Será este. Este es el campo creado por la carga negativa. Aquí, E. Bien, entonces como son de sentido contrario, se van a restar y va a quedar cero. Ahora, ¿por qué queda cero? Porque las cargas son iguales. Ahora, si fueran cargas diferentes, si la carga positiva fuera más grande, el campo sería hacia afuera. Si la carga negativa fuera mayor, el campo eléctrico estaría hacia adentro, ¿no? Prevalecería. Pero en este caso son iguales, entonces los campos van a ser iguales y será cero. Por eso, directamente sacamos en el punto a la distancia de 5 centímetros, en ese punto, directamente sacamos con la ley de Gauss. Y como son cargas iguales, la carga neta es cero y el campo eléctrico será cero. El campo eléctrico será cero. Muy bien. Después Gracias, ingeniero. Vaya, compadre, muchas gracias. No, al contrario. Como ven, todos estamos aprendiendo. No podía ponerle azul, pero ya he aprendido que tengo que salirme con la flechita y volver. Entonces, como digo, todos estamos aprendiendo, así que, y esto ayuda. Estas preguntas ayudan a muchas aclaraciones, así que no se preocupen, con toda confianza estamos para eso. Entonces vemos que la carga neta aquí es cero. Estamos haciendo ahora casi va a ser como la primera. Para R igual 8 centímetros, que está afuera de las dos esferas. ¿No? Por si acaso porque las cargas son iguales afuera de las dos esferas. Entonces, como las cargas son iguales, la carga neta es cero. Entonces, adentro y afuera, el campo es cero. Ahora, claro, si fueran cargas diferentes, en ese caso, el campo no va a ser cero. Si fueran cargas diferentes. Va a depender, como dije, de cuál es la carga. Bien, una recapitulación. Se tienen dos esferas huecas, una con carga positiva interior de radio A, una con carga negativa azul de radio B. Son cargas iguales y de signo contrario. Pregunta, el campo eléctrico dentro de las esferas. Se dibuja la superficie gaussiana y se nota que adentro, dibujando la superficie gaussiana, no hay carga neta. Si la carga neta es cero, el campo es cero. Entonces, adentro de las dos esferas, el campo es cero. Afuera de las dos esferas, como hemos visto, afuera de las dos esferas, también, como son cargas iguales, la carga neta es cero y tampoco hay campo eléctrico. O sea, no hay campo eléctrico ni afuera ni adentro de las dos esferas. En cambio, entre esferas, sí está la carga positiva y hay campo eléctrico. Hemos aplicado la ley de Gauss en el primer caso, la fórmula de la ley de Gauss, donde el campo eléctrico es uniforme en toda la esfera gaussiana y el área de la esfera es 4pi por L cuadrado. El campo es cero. Para R igual a 5 entre esferas, ¿no? La carga neta entre esferas es la carga positiva. Se despeja el campo y sale esta fórmula que ya la conocíamos. Y luego se reemplazan los valores
y se hacen operaciones y evidentemente hay campo eléctrico. Luego para, aquí no es 28, es 8. Para R 8 centímetros es una distancia afuera de las esferas. La carga neta también es 0 y por tanto el campo eléctrico es 0. Eso es. Bueno, el inciso B, el inciso B. Dibujar una gráfica de E del campo versus distancia R. Dibujar una distancia de E versus R. Bueno, aquí está. Tenemos la carga positiva y la carga negativa. Entonces, estamos colocando en el eje de ordenadas el campo eléctrico, E. Y en el eje de abscisas, la distancia R. Ya. Lo haré con color azul para la esfera negativa. Entonces vamos a dibujar con una línea el campo eléctrico adentro de la... Voy a hacerlo un poquito afuera del eje para que se pueda notar. Es azul. Es azul. Ahora sí. Ya. Entonces, el campo eléctrico, gráficamente, E en la ordenada se representa el campo eléctrico. Y la distancia en el eje de las abscisas. Aquí el campo eléctrico, como dije, voy a hacerlo un poquito más abajito. Es 0. Ya. Es 0. Es 0. Claro que en la superficie ya habrá un campo eléctrico, aquí. Aquí hay un campo eléctrico. Digamos así. Ahora, fue interesante la pregunta del compañero porque si no hubiera la carga, interior positiva y solamente imagínense que está la esfera azul, entonces el campo eléctrico se va disminuyendo a medida que nos alejamos. Va disminuyendo, lo voy a hacer con una curva. Asintóticamente, a medida que aumenta R, el campo eléctrico va disminuyendo. Esa sería la gráfica del campo ver la distancia si solamente existiría la esfera azul negativa. ¿Por qué he dibujado abajo el campo? Porque evidentemente es negativo, ¿no? El sentido es negativo. Entonces, reitero, esa sería la gráfica del campo en las ordenadas, en el eje de ordenadas del campo, ver las abscisas. Ver las abscisas. Eso sería para, si solamente existiría la carga, la esfera azul. Azul. Ahora voy a dibujar con color rojo el campo, así como dice el compañero, si solamente existiría la esfera positiva. Entonces el campo en el interior de la esfera es 0. Y voy a dibujar un poquito más arribita también para que se note, pero está en el eje. Es 0. El campo es 0. En el interior. En el interior. En cambio, ya en la superficie habrá campo eléctrico. Habrá campo eléctrico. Y a partir de ahí, de acuerdo a la fórmula, va disminuyendo. Ahí.
y aquí. Esta sería la gráfica del campo eléctrico versus distancia para la esfera positiva. Para la esfera positiva. Entonces, como ven, solamente va a quedar campo eléctrico entre esferas. Este campo eléctrico, entre esferas. Porque aquí, afuera de la esfera azul, se van a simplificar, ¿no? ¿Por qué? Porque este campo aquí, por ejemplo, este campo, claro que la gráfica no está muy precisa, pero aquí no es una flecha, pero lo dibujé como flecha. Aquí hay un campo positivo, debido a la carga roja positiva. Y debido a la esfera negativa, a la carga negativa, en el mismo punto va a haber un campo, pero en sentido contrario. Entonces, eso se anula y es cero. Por eso el campo eléctrico afuera de las dos esferas es cero. Adentro de las dos esferas también es cero. 0, 0, más 0 menos 0, 0. Y simplemente queda campo eléctrico entre esferas. Esa sería una gráfica del campo versus distancia. ¿Alguna pregunta? Bueno, dibújenlo, porque cuando cambie van a desaparecer las flechas que he dibujado. También, bien. Eso es. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Todos son inteligentes? ¿Captan muy bien? Perfecto. Bien, 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 bien. Lo voy a borrar entonces esto. Ya han sacado fotos, ya han hecho todo. Ya. Problema número 2. Problema número 2. He hecho el mismo problema, con una diferencia. Con una diferencia. En las mismas esferas, que aquí las he vuelto a dibujar, las mismas esferas, las mismas cargas, las mismas distancias, solamente que ahora, y en eso va a tener mucho cuidado, ahora queremos calcular el potencial eléctrico. ¿Ya? El potencial eléctrico. ¿Alguna vez ha sucedido que algún estudiante lee muy rápido la pregunta y pone las fórmulas de campo eléctrico y la pregunta es potencial eléctrico o al revés? Entonces tengan mucho cuidado en eso. Tengan mucho cuidado, ¿no? Ahora vamos a ver el potencial eléctrico. Creo que no vimos la deducción, pero sí hemos visto esta fórmula que nos expresa la diferencia de potencial o potencial en la relación de campo y potencial eléctrico, ¿no? Dijimos, el potencial eléctrico es, o la diferencia de potencial, que es lo mismo, la integral con signo negativo del producto escalar de dos vectores, campo por desplazamiento. Y el producto escalar es igual matemáticamente al producto de sus módulos por el coseno del ángulo comprendido. Y lo que se hace es reemplazar el campo eléctrico. El campo eléctrico, como hemos visto con la ley de Gauss, y más bien que lo acabamos de ver, el campo eléctrico debido a una esfera es esto. El campo eléctrico debido a una esfera hemos aplicado, tiene esta fórmula. Entonces, esto es lo que se sustituye aquí. Este es el campo eléctrico debido a una esfera. Aquí vamos a ampliarlo un poquitín. Ya. Lo que se hace es reemplazar el campo eléctrico de la carga que se tenga. Si es carga puntual, si es esfera, si es cilindro. Eso. A ver, esto. Quiero resaltar eso.
Entonces, desplazando el campo eléctrico es esto, como ya hemos demostrado, de una esfera, se lo coloca ahí, ¿no? Y no he puesto para no hacerlo más largo, pero sí es idéntico a lo que hemos hecho para una carga puntual. Es muy idéntico al que hemos hecho por una carga puntual y prácticamente es lo mismo. Inclusive la fórmula. Entonces, se saca la constante, la carga, dL es igual a D a menos dr, el coseno es 180, y la integral de dr sobre r es menos 1 sobre r, y se reemplaza y luego para un punto. Pero eso lo pueden repasar. Simplemente, como es una aplicación, he puesto con fondo amarillo el potencial. Lo que sí puedo resaltar es la definición de potencial. El potencial eléctrico. El potencial eléctrico. ¿Cómo se define? Hemos insistido bastante en esto. Espero que lo sepan bien. Hemos insistido mucho. Les dije dos definiciones: potencial eléctrico y campo eléctrico. Y dos leyes: ley de Gauss, ley de Coulomb. Básicamente eso hemos insistido bastante. El potencial eléctrico. Y el potencial eléctrico, como ustedes ya saben, o la diferencia de potencial, se define como el trabajo realizado para llevar una carga de prueba de un punto al otro. Si quieren, aprovechemos. El potencial entre A y B es igual al trabajo. Vamos a colocarlo en la fracción. Aquí. A ver. Sería esto. Al trabajo para llevar la carga de prueba del punto A al punto B. Trabajo por unidad de carga. El potencial eléctrico se define como el trabajo realizado por unidad de carga. Eso es por definición. Trabajo por unidad de carga. O la diferencia de potencial. Entonces, en una esfera, el potencial en la superficie de la esfera roja, por ejemplo, en cualquier punto, va a ser igual al potencial en la otra esfera, en cualquier punto. Entonces, lo puedo escribir de esta manera, más bien quizás sea más, ojalá, entendible. Esto es lo mismo que haga potencial en B menos el potencial en A. Potencial en B menos el potencial en A. Ya. Ahora, vamos a suponer que aquí está el punto, a ver, aquí puede estar el punto en la superficie de la esfera roja, el punto A. Y en cualquier lado de la superficie, digamos aquí mismo. Aquí está el punto B. Lo voy a poner más afuerita. Ya. Entonces, estoy indicando dos puntos en la esfera roja, A y B. Ahora, por definición, la diferencia de potencial entre A y B se define como el trabajo para llevar una carga de prueba de un punto al otro por cualquier trayectoria. Podemos traerlo, por ejemplo, por aquí, de A a B, una carga de prueba. O volteando por abajo, no importa. Por cualquier trayectoria. Pero el potencial en A es igual al potencial en B. Por lo tanto, la diferencia de potencial es cero y no se hace ningún trabajo. Reitero,
Cuando se lleva una carga de prueba por el interior de una misma esfera, no se hace ningún trabajo porque el potencial es el mismo y es constante. Entonces, el potencial eléctrico en el interior de una esfera es constante y es igual al de la superficie. Vamos a ver enseguida en la figura todo lo contrario al campo eléctrico. Bien. Entonces, con esa aclaración, podemos calcular el potencial eléctrico. Bien. Con lo que he explicado, lo voy a poner aquí literalmente. El potencial eléctrico en el interior de una esfera es constante, igual al potencial de la superficie. Entonces, esto es mucho más simple porque el potencial es una magnitud escalar. Luego veremos entonces el potencial de la carga positiva. Podríamos llamarle quizás carga 1 y carga 2 para diferenciarlo si quieren. Aquí. 1 y esta 2. No importa. Tiene el mismo valor, no hay problema, pero para diferenciarlo y se pueda, ojalá, entender mejor, colocamos así. Solamente estoy poniendo una etiqueta porque no estoy moviendo la carga. Es más 5 y otro es menos 5. Entonces, el potencial de la carga 1, que hemos puesto aquí, el potencial de la carga 1, será la fórmula carga 1. Esta es la fórmula. Bueno, lo voy a sacar el colorcito si puedo. Ya. Será esto. Simplemente la distancia es A. La carga es Q, no importa, lo pongo carga 1, pero el valor es el mismo. El valor es el mismo, pero podemos ponerlo de esta manera. O sea, la carga 1. Y la distancia es A. Bueno, lo mantengo como A. Este es el potencial de la carga 1, que se puede calcular. Llamaremos también, si quieren, potencial 1. Mejor. Potencial 1. Y es constante en toda la superficie esférica. El potencial eléctrico en una esfera constante es igual al potencial de superficie. O si quieren, para que sea en forma general, voy a ponerlo de esta manera. Aquí. Aquí. Q sobre, bueno, ya está, pero no importa. Q sobre D. Es constante. Y lo mismo, el potencial eléctrico en el interior de una esfera es
igual y constante por la superficie. En cambio, el potencial afuera ya sería con la formulita. El potencial eléctrico fuera de la esfera, fuera de la esfera, ya no es constante. Si quiero lo pongo, es variable. Y aquí es, en el denominador, sería R minúscula. Entonces, en el interior es constante. El potencial eléctrico en el interior de la esfera es constante. En cambio, en el interior de la esfera el potencial eléctrico es constante. En cambio, fuera, el potencial eléctrico, fuera de la esfera, es variable. Fuera de la esfera es variable. Dependiendo de R, aumenta R, disminuye el potencial. Ya. Ahora sí. Ya con eso podemos hacer directamente, ya sin esto. Ya he explicado eso. Ahora sí. Como en el caso anterior, hemos hecho el potencial para las mismas distancias. Para R 2 centímetros. Lo voy a hacer copiar y pegar. Pero estamos hablando ahora de potencial. De potencial. Ya. Potencial para ver dos esferas. Como dije, el potencial eléctrico es una suma escalar. Es una suma escalar. Entonces diremos, potencial será igual a la suma del potencial 1 más el potencial 2. Ya. Esto es. El potencial 1, este es un subíndice, y el potencial 2. Este es un... Ya. Entonces decimos, dentro de la esfera, el potencial es constante y el punto o la distancia de 2 centímetros está dentro de la esfera. La distancia de 2 centímetros está dentro de la esfera. Entonces, volvemos aquí a escribir. El potencial 1. El potencial 1 está, por supuesto, dentro de la esfera. Será, ahora sí. ¿Será dónde está? Aquí está. El potencial 1 será ese. Y el potencial 2 más, o bueno, menos, porque es carga negativa, menos lo mismo. Solamente que la carga 1 es solamente por cuestión de nomenclatura. Sabemos que es la misma carga, pero como puse Q1, vamos a mantenerlo. Carga 1, la distancia es A. Y es constante. En la otra será la carga 2.
carga 2, y el radio es B. B. Eso es. Y como se puede factorizar. Claro, yo por ser el primer ejemplo estoy poniendo así en forma prácticamente muy detallada, pero se puede factorizar porque aquí podemos escribir un poco, a ver si es posible. Quedaría entonces aquí un paréntesis. Y aquí al final otro paréntesis. Y se ha factorizado esa constante. Ya. Quedaría así. Ahora, claro, en este caso hasta la carga se puede factorizar porque son cargas iguales, pero no importa, pueden reemplazarlo. Pueden reemplazarlo. Si fueran cargas diferentes lo dejamos así, ¿no? Pero como son cargas iguales, la carga más se puede simplificar, no sé. Como son cargas iguales en magnitud, no en signo, la carga más se puede simplificar, ¿no? Si quieren. Solamente en este caso particular, porque las cargas son iguales, entonces aquí pongo Q. Q. Y aquí ya quedaría 1. Y aquí pongo 1. Ya. Quedaría eso. Bueno, como quieran, como quieran. Entonces, se emplean los valores y se saca el potencial. La constante es 9 por 10 a la 9, como quieran. No sé qué es lo más práctico para ustedes. De repente esta, igual da lo mismo. 9 por 10 a la 9. Paréntesis. Vamos a ponerlo como fracción. Es aquí. Menos. Esto. Este es un exponente. Y aquí sería la carga positiva y la carga negativa. Aquí también. La distancia A, aquí esto no me está gustando. Ya. Para que el menos sea más notorio. La distancia A, 4 centímetros, 0,04. Y la distancia B son 6 centímetros, 0,06. Ese sería entonces el potencial para R igual a 2 centímetros. Lo que dé. Lo que dé. 3,75 por 10 elevado a la 7, ingeniero. Gracias. Gracias. 3,75 por 10 elevado a la 7. Voltios. Voltios. Eso sería.
Este es el potencial eléctrico para 2 centímetros. O sea, el potencial, como ven, es constante en todo el interior. Es eso. El siguiente es para... ¿Cuánto es? Para 5 centímetros. Ya. Para 5 centímetros. Potencial para 5 centímetros. Básicamente el procedimiento va a ser muy parecido, solamente que hay que prestar atención a lo siguiente. 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros está para la esfera pequeña está afuera, pero para la esfera negativa está adentro. Entonces este detalle, por favor. Para la esfera pequeña está afuera, ponemos aquí R. R. Pero para la grande está adentro, se mantiene con B. Ya. Entonces, por favor, este detalle, para la esfera pequeña ya está afuera de la esfera. Y cuando el campo es afuera de la esfera es simplemente este. Simplemente es este. Conforme va aumentando R, disminuye el potencial. En cambio, el interior es constante. Entonces, para la esfera interior está afuera. Estoy poniendo ya R, que va a ser 5. Para la otra sigue siendo B. Sigue siendo B. Entonces, la operación va a ser muy parecida. Sería lo siguiente. Aquí es R. Este es 5. El otro sigue siendo 6. Noten que para la esfera pequeña, R ya está fuera del radio. Por eso estoy colocándolo con color rojo y es 5. 5 centímetros o 0,05 metros. Eso es. Eso es. Lo que dé va a dar en voltios. Bueno. ¿Alguien activa el audio? ¿Cuánto da? Bueno, lo que dé va a dar en voltios. Esa es la operación.
1,5 por 10 a la 7 voltios. Gracias. Eso es. Las señoritas son más veloces que nosotros, pero está bien. Y finalmente para 8, hemos hecho para 5. Ahora, si quieren, aquí pongo una aclaración. Está dentro de más Q, de la carga positiva. Ese punto está dentro de la carga positiva, pero está fuera de la carga negativa. Y fuera de menos Q, ese punto. Ahora, para 8 centímetros, para 8 centímetros, para 8 centímetros. Esto lo voy a hablar. Para 8 centímetros. Centímetros con minúscula. Fuera de las dos cargas. El potencial básicamente es el mismo. Es potencial 1 más potencial 2. Ahora sí. Aquí es R. Y aquí también es R. R. Ahora, las cargas son iguales y de signo contrario. ¿Cuánto va a ser B? 0. 0. Si quieren comprobarlo, lo hacen, pero es 0. Es 0. Son cargas, Q es igual, R es igual. Entonces es 0. Son cargas iguales. Pero de sentido, de signo contrario. Por tanto, pero sin embargo, vamos a ponerlo nomás por si acaso aquí esto para que alguien pueda entender mejor. Por si acaso lo ponemos nomás. Pues aquí sería R, que ahora sí es la misma para ambos. R. Y aquí también sería 5. Por tanto, el campo, perdón, el potencial eléctrico va a ser 0. Bien. El inciso B dibujar una gráfica de B versus R. Ya, está bien. Dibujar una gráfica de B versus R. Esto no es C. Me estaba confundiendo. Dibujar una gráfica del potencial versus campo. Aquí
igual parecido. La única diferencia, esto van a tener mucho cuidado, la única diferencia es que ahora, ahora, en las ordenadas está el potencial eléctrico. Y en las abscisas sigue la distancia R. Voy a hacer esta vez primeramente, bueno, igual, hago de la carga negativa. Con color azul. Recuerden, el campo eléctrico era cero dentro de la esfera, pero el potencial no es cero, es constante y sería, tengo que hacer con color azul. El campo eléctrico decía era cero, pero el potencial eléctrico no es cero, es constante. Sería esto. Como la carga es negativa, estoy dibujando abajo. Abajo. Esto es hasta el radio R o hasta el radio B. Y a partir de ahí, ya la fórmula es inversamente proporcional a R y también sería asintóticamente, se aleja así. Ahí. Y ahí. Ahora haremos de la carga positiva. Voy a dibujarlo, evidentemente, con color rojo, de la carga positiva. Ya aprendimos a cambiar colores. El potencial no es cero como el campo, es este. En el eje positivo de las ordenadas porque la carga es positiva. Y a partir de ahí, entonces, disminuye asintóticamente. Esa sería la gráfica de potencial versus distancia para dos esferas huecas. Bien. Recuerden, el potencial en el interior es constante y no es cero. En cambio, el campo en el interior de una esfera hueca es cero. Ahora, si la esfera fuera maciza, es otro problema. Si no es hueca, es otro problema. Si la esfera es maciza, pero es conductora, se va toda la carga a la superficie y actúa como esfera hueca. Pero si no es conductora y está distribuida en todo el volumen, entonces el potencial eléctrico aumenta linealmente adentro y disminuye asintóticamente afuera. Eso lo veremos más adelante quizás en otro problema. ¿Alguna pregunta? Bien, bien, bien. Pueden sacarlo una foto. Creo que merecemos un descanso de 5 minutos, pararnos, ponernos de pie, tomar un café. Nos vemos de 5 minutos.
ver, lo que dé el tiempo, un problema más. Un problema de condensadores. Ya. Calcular la capacidad equivalente del sistema de la figura. Calcular la carga y la diferencia de potencial entre las placas de cada condensador. La energía electrostática del sistema. Dato, la diferencia de potencial en el extremo A y B es de 3000 voltios. Bien. Entonces, prácticamente todo. La capacidad equivalente, luego la carga de cada condensador y la DDP de cada condensador y la energía. La energía. Bien, 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 bien. Por si acaso, en la evaluación de problemas, sí o sí hay un problema de condensadores. No va a ser, por supuesto, tan largo como este, pero sí va a haber un problema de condensadores, ¿no? Aplicación de las propiedades, las características de la asociación de condensadores. Es conveniente que ir dibujando los circuitos intermedios. Por ejemplo, en este caso lo más práctico será dibujar estos dos extremos. Yo no puedo hacer este con este porque tiene otras conexiones, pero estos dos sí. Estos dos. Y entre estos dos puedo sacar una capacidad equivalente, que están en paralelo, y se suman directamente. Se suman directamente. La capacidad sería capacidad A, podemos llamar. O si quieren, para que sea mejor, A. La capacidad A podría ser. Ya. Inclusive, si quieren, lo anotamos. En paralelo, se suman directamente. 1 más 1 es 2. 2 microfaradios. Por razones prácticas, solamente voy a dejar eso. 2 microfaradios. Ahora, este de capacidad 2 microfaradios en la parte superior, más capacidad A, y otros dos están en serie, ¿no? Están en serie. El que queda de estos dos es uno solo, C sub A. Están en serie. Entonces, podemos hacerlo ahora en serie. O sea, este más el que queda de aquí y este están en serie. En serie. Y en serie es el inverso. Sería la capacidad C. B. B es la segunda. Capacidad B. Como es el inverso, son 2, 2, 2, 2. 2 inverso, más 2 inverso, más 2 inverso, igual inverso. Sale 0,66. Haremos con dos decimales. ¿Está bien? 0,66. Ya. ¿Está claro hasta aquí, juventud? Sumó un medio más un medio, ¿verdad? No. ¿Cómo fue lo que hizo? La capacidad de condensador en serie es 1 sobre C total, es igual a 1 sobre C sub 1 más 1 sobre C sub 2 más 1 sobre... Es la fórmula. Es decir,
la fórmula en serie es 1 sobre la capacidad total, digamos en serie, es igual a la suma de los inversos. En este caso sería 1 sobre 2, que es la capacidad esta, más 1 sobre 2 también, que es la capacidad A, y más 1 sobre 2 también, porque todas son 2 en este caso. Ahora, si son diferentes, se pone lo que corresponda. 1 sobre 2. Entonces, esa operación. Yo he puesto 2 inverso más 2 inverso más 2 inverso igual inverso, 0,66. Eso da 0,66. Bien. Entonces, seguimos. Lo que queda entonces sería la... Ya. Quedaría un solo condensador C sub B, equivalente, que está con este de 1/3, están en serio paralelo. Paralelo. Paralelo, exactamente. Vamos a cambiar de color aquí para hacerlo, digamos, con un color que sea más clarito, que sea este. Ya. Entonces, C sub B ya está reemplazando a esos 4 condensadores con este. Eso sería en paralelo, sería el condensador de capacidad. Voy a ponerlo aquí. C sub C, que estamos haciendo con este color de blooming. A, en paralelo es la suma. Sería 0,76 más 1/3. Bueno, sale 0,9991. Redondeando es 1. Si trabajan con todos los decimales, esto va a salir 1. Si trabajan con todos los decimales, sale 1. 1. Y finalmente, todo está en serie. C sub C está en serie con este 1 cerca a A y este 1 cerca a B. Eso ya sería la C total. Todo en serie. Sería entonces 1 inverso más 1 inverso más 1 inverso, 0,333. En serie. ¿Cuánto has sacado? Ya sería todo C total.
¿Cuánto sale? ¿Alguien sacó? ¿Cuánto sale? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Un tercio? ¿Cuánto sale? Un tercio. En decimales 0,33. Ya, un tercio. Gracias. Un tercio. Bien, entonces eso es. Reitero, un problema de esto es sí o sí. Bien. A lo que hemos hecho, evidentemente aquí, a ver, lo que hemos sacado es en paralelo. Lo puedo aquí aclarar si quieren. En paralelo, letra un poquito más grande. En paralelo, tenemos C sub A. Sería igual a 1 más 1. En paralelo es 2. No voy a poner los microfaradios, pero ya saben, o sí también si quieren, bueno, pues ya sabe que estamos en microfaradios. Microfaradios. Esto es C sub A. Luego, en serie, tenemos, vamos a anotarlo aquí en forma de fracción para que quede claro. Esto es igual a, otra vez, fracción, fracción, fracción. Eso. Más lo mismo. Más lo mismo. Entonces, estamos sacando C sub B. Capacidad B. 1, 1. Es 2 la capacidad. 1, 2, 1, 2. Entonces, haciendo la operación, C sub B, este es un subíndice, salía 0,66666, ¿no? A ver, ¿eso era? Ingeniero, sale 1,5 me salió. 2 más 2 más 2 igual 0,0. 0, sale eso. Bueno, se puede tomar dos decimales. Microfaradios. Eso sale. Entonces tenemos eso bases, bueno. Luego, teníamos, esto era C sub A, C sub B. Luego, otra vez en paralelo, ¿no? En paralelo, C sub C. Sería un tercio más 0,66.
6. Esto era C sub C. En paralelo se suman. Hay que saber eso, que en paralelo se suman. Entonces, ¿cuánto daba eso? Da prácticamente 1. Un microfaradio. 0,99999, un microfaradio. Da 1. Y finalmente, la capacidad total en serie. En serie, entonces, es, bueno, sería el inverso. El inverso. Y lo voy a escribir aquí abajo. ¿Cuánto era? 1, 1, 1, 1. Uno, uno, uno. Es 3. Entonces, el total es 1/3. Un tercio, si quieren, como microfaradio. Entonces, claro, si ustedes van dibujando en un papel, se hace mucho más sencillo. Esta es la capacidad total. 1/3. Ahora, con eso se puede sacar la carga total. O sea, sería un circuito más o menos así. Solamente voy a hacer un esquemita. Sería, aquí estaba así. No. Sería, vamos a hacerlo con azul. A ver. Aquí estaba 1, otro. Bueno, esta sería la capacidad total. La capacidad total. Y aquí está el punto A. Aquí está el punto B. Y el voltaje es 3000 voltios. Minúsculas. 3000 voltios. Eso es. Entonces, como capacidad, podemos sacar la carga total. La carga total. Recuerden que capacidad es la capacidad es la carga sobre la diferencia potencial. La capacidad del condensador se define como la carga sobre la diferencia de potencial. La carga sobre la diferencia de potencial. Capacidad es igual a, lo voy a poner en una fracción así. Es carga sobre diferencia potencial. Por tanto, la carga total en este caso,
total despejando, ¿a qué va a ser igual? Será capacidad por voltaje. Se conoce la capacidad y se conoce el voltaje. Multiplicando entonces 3000 por 1/3. Como es total, aquí pondremos el subíndice total, total. Y total, para diferenciar. Capacidad total y capacidad total. Este es un subíndice. Ahí, estoy mal. Aquí tenía que salirme del subíndice para recién colocar la carga total. Ahora sí. ¿Cuánto da? 1000. ¿O no da 1000? Sí. Así es. 1000 microculos. Como lo hemos cambiado, entonces 1000 microculos. Ya. 1000 microculos. Hemos sacado la carga total. Ahora, si se acuerdan, voy a dibujarlo aquí. Voy a dibujarlo aquí. Voy a dibujarlo aquí, esto. Aquí había un condensador 1. 1. 1. Y este era, bueno. Ahora, hay que saber las características. Por ejemplo, en serie, esta carga total en serie es igual a las cargas individuales. Es decir, este condensador va a tener la carga total. La carga total. Bueno, los tres condensadores en serie van a tener la carga total. Aquí, la carga de este condensador va a ser la carga total. Carga total. De este condensador, que era C sub C, creo, la carga va a ser total, porque en serie la carga de cada condensador y del equivalente es la misma. Entonces va a ser la carga total. Conociendo la carga, pueden sacar la diferencia de potencial aquí. Diferencia de potencial va a ser Q sobre C. Q sobre C. Entonces, para el primero, claro, despejando otra vez. Despejando. Entonces, en general, de la fórmula, para cualquier caso, la DDP, que es el voltaje, despejando de esta fórmula, será Q sobre C. Q sobre C. Lo voy a colocar aquí con la ecuación esta. Es Q sobre C. Ahora, depende cuál hacen. Por ejemplo, si hacen esto,
La carga total es 1000. La capacidad es 1. ¿Cuánto va a dar el voltaje aquí? Para cualquier caso, en este ejemplo, digamos, se pueden poner 1, 2, 3, etc. O hago de este. Esta era la capacidad de... ¿Cuál era? Que no me acuerdo. C sub C. C sub C. Entonces aquí puedo ponerlo si quieren. Lo voy a poner aquí. La capacidad C del condensador C, que es este, sería esto. Q sobre C sub C. Y eso es... La carga es 1000 en microcoulombios. La capacidad es 1. Y esto va a dar 1000 voltios. 1000 voltios. Lo mismo va a dar para este. Lo mismo va a dar. O sea, aquí también va a dar 1000 voltios. Porque este es 1, 1, 1. Todo es 1 aquí. Aquí la capacidad, si se acuerdan, la capacidad es 1. La capacidad es 1. Aquí la capacidad es 1. Aquí la capacidad es 1. Aquí la capacidad es 1. Entonces va a dar, igual va a dar 1000, 1000, 1000, 3000, y es una prueba de que evidentemente es 3000 la capacidad total o equivalente. Está bien, y así se va sacando poco a poco. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, son las 12. Todavía soy casado, así que suspendemos la clase. El lunes vamos a dar examen oral. Van a dar varias. Yo voy a llamar la parte teórica y completamos este problema el día lunes, o si los resuelvo, se los mando a los administradores. ¿Preguntas antes de que me retire? El lunes toda la clase va a ser para examen oral, ¿cierto? El mayor tiempo posible. Estudien las leyes, las unidades, las fórmulas y los 4 principios éticos, porque es la 4ª semana. Listo, ingeniero. Gracias. Que les vaya bien, buen fin de semana, adiós. Igualmente, ingeniero.